Después de 3 años trabajando en el extranjero, Elena regresó con un solo deseo: abrazar a su madre. 3 años limpiando casas ajenas, cuidando ancianos en países fríos, soñando cada noche con ese abrazo que la mantenía viva. Regresó creyendo que su sacrificio había valido la pena, que volvería a encontrar su hogar, su familia, su fe. Pero lo que descubrió al llegar la destrozó. El autobús la dejó frente al viejo mercado, el mismo donde su madre la llevaba de niña a comprar pan dulce. El aire olía a lluvia, a pobreza, a nostalgia. Con una mano sostenía su maleta y con la otra una caja envuelta en papel dorado. Dentro guardaba un chal de cachemira color lavanda, comprado en una pequeña tienda de París. Mientras caminaba entre los charcos, se repetía en voz baja: «Mamá va a llorar de alegría cuando me vea». Cada paso era una mezcla de emoción y miedo. Los edificios parecían más grises, las calles más vacías, como si la ciudad hubiera envejecido con su ausencia. La fe era lo único que la mantenía firme, la misma fe que la había acompañado en los días de hambre y soledad. Cuando llegó al edificio donde había crecido, todo le pareció más pequeño. Las paredes, antes celestes, estaban despintadas, el jardín lleno de maleza, el columpio oxidado donde jugaba con Patricia, su hermana, colgaba torcido. Subió las escaleras con el corazón acelerado, imaginando el momento del reencuentro, tocar el timbre, escuchar los pasos apresurados de su madre, oír su voz emocionada diciendo: «Mi niña, ¿volviste?». Por fin, frente a la puerta, respiró hondo, tocó el timbre 1, 2, 3 veces. El sonido se perdió en el pasillo vacío. Silencio. Entonces lo oyó. Pasos. Su corazón se iluminó. Pero no era su madre. Era Patricia, su hermana menor. Llevaba el rostro cansado y una mirada fría, como si la presencia de Elena fuera una molestia. No hubo sonrisa, ni abrazo, ni lágrimas. Solo un silencio incómodo. «Patricia», susurró Elena con una mezcla de esperanza y miedo. Intentó abrazarla, pero Patricia retrocedió. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz cortante. «Vine a ver a mamá», respondió Elena sosteniendo la caja. «Le traje algo». «Mamá no está», interrumpió Patricia, bajando la mirada. «Se fue hace meses. Vive con las primas en el campo». Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. 3 años esperando volver a casa. Y ahora no había casa, ni abrazo, ni madre. La lluvia empezó a caer con fuerza. Elena permaneció frente a la puerta empapada, abrazando la caja como si en ella se aferrara a lo poco que le quedaba. Una ráfaga de viento la estremeció, y por un instante creyó oír, muy lejos, la voz de su madre, repitiendo lo que solía decirle en sus oraciones: «Dios nunca abandona a quien busca con amor». Fue ahí, bajo la lluvia, cuando comprendió que su regreso no sería un reencuentro, sino una búsqueda desesperada. Elena entró en el apartamento y lo primero que sintió fue el silencio. No el silencio tranquilo del descanso, sino ese otro, el que grita que algo cambió para siempre. La casa que había dejado 3 años atrás ya no estaba allí. Las cortinas floreadas que su madre cosió con paciencia infinita habían desaparecido, reemplazadas por unas persianas modernas, beige y sin alma. En lugar del aroma a lavanda y pan recién hecho, el aire olía a desinfectante barato. Las paredes, antes cubiertas de fotos familiares, estaban desnudas, frías, sin historia. El sofá de flores que su madre adoraba ya no existía. En su lugar, un mueble de cuero negro relucía bajo la luz blanca del techo. Elena dio un paso al frente, como si caminara sobre los restos de su infancia, sintiendo que cada objeto ausente era una herida nueva. «¿Dónde están las cosas de mamá?», preguntó con la voz baja pero temblorosa. Patricia se encogió de hombros sin mirarla. «Las donamos». «¿Cómo que las donaron?». Elena sintió un nudo en el pecho. «Eran sus cosas». «Eran viejas», interrumpió una voz masculina desde la cocina.
Ricardo apareció con una cerveza en la mano, usando pantuflas y una camiseta de fútbol. «Hola, cuñada», dijo con una sonrisa cínica. «No te enojes, las cosas de tu mamá ocupaban espacio. Además, ella dijo que no quería llevarse nada cuando se fuera». Elena lo miró, incrédula. «¿Y tú le creíste? ¿Le creíste que una mujer que guardaba hasta los botones de los vestidos de sus hijas quería deshacerse de todo?» Ricardo se encogió de hombros. «Nosotros solo hicimos lo que ella pidió». Elena caminó hasta la mesa del comedor. Allí, antes había un mantel bordado por su madre con hilos lilas y margaritas. Solo quedaba una superficie fría y vacía. El sonido de la lluvia en la ventana la devolvió a sus recuerdos. Aquellas tardes en las que su madre servía té, mientras ellas, de niñas, hacían la tarea. Ahora todo se sentía muerto, sin alma. El corazón le dolía como si una mano invisible lo apretara. Volvió la mirada hacia su hermana. «¿Cómo pudiste permitir esto, Patricia?», susurró. «No empieces», respondió ella con fastidio. Mamá decidió irse. Quería vivir tranquila, lejos del ruido, del estrés. Elena sintió una mezcla de rabia y tristeza. «¿Tranquila?», repitió. «¿Sin avisarme? ¿Sin decirme nada?». Patricia bajó la mirada. «Dijo que no quería preocuparte, que estabas ocupada con tu vida nueva en Europa». La palabra Europa cayó como un golpe. Para Patricia era un reproche disfrazado, un recordatorio de la distancia. Elena comprendió que detrás de esa frialdad había resentimiento. La culpa se mezcló con el enojo. Había trabajado día y noche, limpiando baños ajenos, soportando humillaciones, para enviarles dinero y asegurar que no les faltara nada. Y ahora, en ese hogar descolorido, todo lo que quedaba de su madre eran huecos, vacíos. Sintió que la fe que la había sostenido durante años comenzaba a tambalear. Apretó los puños. «No puede ser verdad», pensó. «Mamá no se fue. Algo pasó. Y voy a encontrarla, cueste lo que cueste». Esa noche, cuando salió de la casa, la lluvia se había convertido en tormenta. Caminó Elena, sin paraguas, con el chal de cachemira bajo el brazo, empapada, temblando, pero decidida. En el cielo, un rayo iluminó por un segundo la calle vacía y juraría haber visto una cruz en la torre de la iglesia al final de la avenida. Un destello, una señal. El corazón le susurró lo que su mente aún no podía creer. Jesús no la había traído de vuelta por casualidad. Elena pasó la noche sin dormir. En la habitación alquilada donde se quedó, el techo goteaba y el ruido de la lluvia se mezclaba con los recuerdos. Las palabras de su hermana le daban vueltas en la cabeza como un eco imposible de apagar. Mamá se fue con las primas al campo. Pero algo en esa historia olía a mentira, como esas flores que se marchitan al segundo día. Al amanecer, salió con el cabello aún húmedo y los ojos hinchados de tanto llorar. Compró un café en el puesto de la esquina y mientras el vapor le rozaba el rostro, marcó el número de tía Carmen, la prima mayor de su madre. El teléfono sonó largo, demasiado, hasta que por fin una voz amable contestó. «¿Carmen? Soy Elena. ¿Está mi mamá contigo?» Hubo un silencio, y luego la voz al otro lado respondió con sorpresa. «¿Tu mamá?» «No, hijita, aquí no ha venido nadie. Hace meses que no sabemos de ella». Elena sintió un escalofrío. «¿Está segura? Patricia me dijo que vivía con ustedes». «Ay, no, mi amor. La última vez que hablé con tu madre fue para su cumpleaños, en enero. Me dijo que estaba contigo y con Patricia». Las manos de Elena comenzaron a temblar. Sin decir adiós. La mentira de su hermana se desmoronaba. Volvió al barrio con el alma revuelta. Tocó puertas, preguntó a las vecinas, buscó entre los rostros conocidos. Doña Rosa, la del primer piso, abrió la puerta con una sonrisa cansada. «Ay, Elena, qué alegría verte, mijita, pero tu mamá ya no vive aquí. Un día la vi salir con 2 maletas. Nunca más volvió. Y no dijo a dónde iba. No, solo que necesitaba un tiempo, pero se la veía triste, muy delgada». Elena
Agradeció y siguió. Visitó la mercería donde su madre compraba hilos, el pequeño puesto donde vendía bufandas tejidas, la iglesia donde asistía al grupo de oración. En todos esos lugares el silencio se repetía, el mismo vacío en las miradas. Hace meses que no viene. Pensamos que estaba enferma. Patricia nos dijo que se había mudado. Las versiones eran idénticas, como si alguien las hubiera ensayado. Al caer la tarde, el cansancio comenzó a pesarle en el cuerpo. Se sentó en una banca frente a la iglesia, sosteniendo la caja dorada con el chal que aún no había entregado. La abrió lentamente. El tejido de cachemira era suave, ligero, como una caricia. El aroma del perfume francés todavía flotaba en él, mezclado ahora con el polvo del camino. «Le quedará perfecto», pensó con tristeza. Pero en ese momento comprendió que quizás nunca tendría oportunidad de verlo en sus hombros. Miró al cielo nublado y murmuró una oración. «Señor, si mi madre está viva, ayúdame a encontrarla. Y si no, dame fuerza para soportarlo». El viento sopló con fuerza y una hoja del árbol frente a la iglesia cayó a sus pies. En ella había una palabra escrita con marcador azul: esperanza. Elena la levantó con cuidado. No sabía quién la había escrito ni por qué, pero sintió que era una respuesta. Al día siguiente regresó al apartamento de Patricia. Golpeó la puerta con firmeza. Su hermana apareció despeinada, con ojeras, molesta. «¿Qué haces aquí otra vez?» «Vine a preguntarte algo», dijo Elena con voz firme. «Llamé a las primas. Ellas no saben nada de mamá». Patricia se puso tensa. «Seguramente se confundieron». «No te atrevas a mentirme otra vez», interrumpió Elena con lágrimas contenidas. «Quiero saber la verdad, Patricia. ¿Dónde está mamá? ¿Qué le hicieron?» Patricia desvió la mirada. «Ya te dije todo lo que sé». Elena dio un paso al frente y por un instante ambas quedaron frente a frente, tan cerca que podían oírse los latidos. «Mírame a los ojos», susurró Elena, «y dime que no le hiciste daño». Patricia no pudo. Bajó la vista murmurando apenas. «No todo es tan simple como crees». Elena salió del edificio con el alma desgarrada. La ciudad amanecía cubierta por una neblina espesa que parecía tragarse las calles. Caminó sin rumbo, repitiendo mentalmente las palabras de su hermana. En una esquina, una mujer sin hogar pedía limosna. Elena se detuvo, sacó una moneda y se la entregó. La mujer levantó la vista, sonrió y dijo con voz temblorosa: «Dios te ve, hija, no dejes de buscar». Fue una frase y simple, pero atravesó el corazón de Elena como una luz entre la niebla. Por primera vez, desde su regreso, sintió que Jesús la estaba guiando. Los días siguientes se convirtieron en una cadena de pasos y preguntas sin respuesta. Desde el amanecer hasta que caía la noche, Elena caminaba por las calles con una foto en la mano, mostrando el rostro de su madre a desconocidos. ¿La ha visto? Es pequeña, cabello gris trenzado. Siempre sonríe. La mayoría negaba con un gesto amable. Otros ni siquiera se detenían. Cada no era como un golpe en el pecho. El sol ardía sobre el pavimento y sus zapatos comenzaban a desgastarse. Comía poco, dormía menos, pero su fe seguía viva. En los ratos de descanso, se refugiaba en las iglesias pequeñas que encontraba abiertas. Encendía una vela. Se sentaba en silencio y pedía por fuerza: «Dios, no permitas que mi madre muera pensando que la olvidé». La luz del altar la calmaba, como si una voz invisible la alentara a seguir buscando. Una tarde, llegó al hospital del barrio. Recordaba que su madre solía visitar a enfermos voluntariamente con un grupo de oración. En recepción, mostró la foto. «¿Podría revisar si alguien con este nombre fue atendido aquí?», preguntó con voz cansada. La recepcionista tecleó unos segundos y negó con la cabeza. «No tenemos registro». Elena agradeció y salió con el corazón más pesado. Cruzó la calle hacia la panadería que aún conservaba el mismo aroma de su infancia.
pan caliente, azúcar, mantequilla. El dueño, un hombre mayor, la reconoció. «Tú eres la hija de Rosa, ¿verdad?» «Sí», respondió con un hilo de voz. «¿La ha visto últimamente?» El hombre bajó la mirada. «Hace mucho que no. Antes venía cada semana por pan dulce, pero un día dejó de venir». Elena sintió que el aire le faltaba. Todo, absolutamente todo, le devolvía el mismo silencio. Al caer la tarde, se detuvo en el parque donde jugaba de niña. Los bancos estaban oxidados, las flores marchitas. Se sentó en el mismo lugar donde, años atrás, la consolaba cuando la vida dolía. Recordó su voz suave diciéndole: «Elena, no hay noche tan larga que Dios no pueda iluminar». Cerró los ojos, respiró hondo y dejó que las lágrimas salieran. A su alrededor, el mundo seguía su curso. Niños riendo, un vendedor ambulante ofreciendo globos, un perro buscando comida. La vida continuaba, pero para Elena todo se había detenido. En medio del llanto, sintió una mano en su hombro. Era una anciana con un crucifijo colgando del cuello. «Hija, cuando la desesperación te hable, respóndele con fe», le dijo antes de seguir su camino. Elena la miró alejarse, convencida de que no era una coincidencia. Era un mensaje. Esa noche volvió a casa de Doña Rosa. «Doña Rosa, ¿recuerda que llevaba a mi madre el día que la vio por última vez?» «Sí, mijita», respondió la mujer tras pensar un momento. Llevaba 2 maletas viejas, un suéter azul y ese chal de flores que siempre usaba. Elena sintió un pinchazo en el corazón. El chal. Su madre amaba ese chal, de sus oraciones, de su fe. Lo veía cada domingo en la iglesia, cubriéndole los hombros como si fuera una armadura. ¿Dónde estaría ahora? ¿Había alguien que la ayudara? La idea de que su madre pudiera estar sola, enferma o con hambre la estremecía. Al amanecer, regresó al mercado municipal, el corazón latiendo con fuerza. Recordó las mañanas de su infancia, caminando junto a su madre entre los puestos de frutas y verduras, el olor a cilantro, el sonido de las campanas del mediodía. Era un lugar lleno de recuerdos y tal vez de respuestas. Preguntó a los vendedores, a los porteros, a los hombres que descargaban cajas. Uno de ellos, un joven con gorra, dudó antes de responder. «Hace semanas vi a una señora mayor buscando comida entre los contenedores de atrás». Elena sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. «¿Podría mostrarme dónde?», pidió. El hombre asintió y señaló el callejón detrás del mercado. «Allí», dijo, «la había visto, entre la basura». Se encogió. El corazón sabía que al final de esa búsqueda podía hallar 2 cosas: la verdad o el milagro. El mercado municipal hervía de voces y olores. Era sábado por la mañana, y los puestos rebosaban de frutas frescas, pescados relucientes, panes recién horneados. Elena caminaba entre la multitud con el corazón apretado. Había pasado 3 días recorriendo la ciudad sin hallar rastro de su madre. Cada rostro envejecido, cada trenza gris que cruzaba su vista, la hacía detenerse un segundo, solo para descubrir que no era ella. Apretaba con fuerza la foto arrugada que llevaba en la mano, ya manchada por el sudor y la lluvia. «Señor», murmuró, «si estás conmigo, dame una señal». El ruido del mercado parecía ahogar sus pensamientos, pero en medio del caos, un pequeño detalle captó su atención. Una vendedora de verduras, mayor, con un delantal floreado, la observaba con ternura desde su puesto. Elena se acercó sin saber por qué. «Buenos días, señora», dijo con voz temblorosa. «Estoy buscando a mi madre. Tal vez la ha visto». Y le mostró la foto. La mujer la tomó con manos ásperas y la miró por unos segundos que parecieron eternos. «¿Cómo se llama?», preguntó. «Rosa. Rosa Méndez. 76 años. Delgadita. Siempre usa su cabello en una trenza». La mujer respiró hondo. Su expresión cambió. «Sí, hijita, creo que la vi». Elena sintió cómo el aire se escapaba de sus pulmones. «Pero no me gusta lo que te voy a decir».
La vendedora bajó la voz. Fue hace unas semanas, una tarde, cerrando el mercado. Ya estábamos. Yo iba hacia el callejón trasero, donde tiramos la basura, y allí vi a una señora mayor rebuscando entre las bolsas. Elena quedó inmóvil. ¿Estás segura?, preguntó con un hilo de voz. Segurísima, hijita. Me acerqué y le dije, madre, necesita ayuda. Pero me dijo que solo buscaba algo de comer, que no había probado bocado en 2 días. Le di un pedazo de pan y un jugo. Me lo agradeció tanto. La mujer bajó la mirada, limpiándose una lágrima con el dorso de la mano. Me partió el alma. Le pregunté dónde vivía y me dijo que en ninguna parte, que dormía donde podía. Elena sintió que las piernas le temblaban. ¿Dónde fue eso?, preguntó casi sin voz. En el callejón detrás del mercado, donde ponen los contenedores de basura. Elena miró hacia allí, y el corazón le dio un vuelco. Un viento repentino sopló, levantando polvo y hojas. En el suelo, una hoja de periódico se enredó en su pie. Al mirar, leyó una palabra grande impresa en letras negras. Milagro. No entendió si era casualidad o respuesta, pero lo tomó como una señal. Gracias, señora, dijo con lágrimas en los ojos. Que Dios la bendiga. La mujer le tomó la mano. No me lo agradezcas a mí, hijita. Agradece a él, y señaló hacia el cielo. Elena empezó a correr. Empujó cajas, esquivó carros de frutas, tropezó con el suelo mojado. Cada paso era una oración. Por favor, Dios, déjame encontrarla. Llegó al callejón, un pasaje estrecho y húmedo que olía a basura, a soledad, a desesperanza. Zumbaban alrededor de los contenedores. El sonido de un gato hurgando entre bolsas la hizo detenerse. Miró a ambos lados, con el corazón latiendo como un tambor. «Mamá», susurró. El eco de su voz se perdió en el aire espeso. Solo el viento respondió, arrastrando un trozo de papel que chocó contra su pierna. Era un trozo de envoltorio, manchado, pero en él se podía leer una palabra escrita a mano. Fe. Elena la tomó, la guardó en su bolsillo y, respirando con fuerza, dio un paso al frente. Sabía que detrás de ese silencio había algo más que basura. Había una historia y tal vez un milagro esperándola. Elena se adentró en el callejón con paso vacilante. El aire era denso, cargado de humedad y un olor agrio que se pegaba a la piel. Cada sombra parecía moverse, cada sonido la hacía contener la respiración. El suelo estaba cubierto de bolsas rotas, restos de comida, cartones empapados. Un gato salió corriendo entre los contenedores y el golpe metálico del cubo contra la pared le hizo dar un salto. Se detuvo, apoyó la mano en el pecho e intentó calmarse. «Jesús, si estás conmigo, no me dejes sola ahora», murmuró. Y fue entonces, en medio del silencio que siguió, cuando escuchó algo. Un ruido leve, casi un suspiro. Algo se movía detrás del contenedor más grande. Elena dio un paso, luego otro. «¿Mamá?», dijo con voz trémula. Nadie respondió, pero el ruido volvió. Un crujido de bolsas, el roce de unas manos. Elena avanzó despacio, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que podía romperle el pecho. La vio, encogida, cubierta por un abrigo sucio y demasiado grande, rebuscando entre la basura con las manos temblorosas. Durante un instante, Elena no pudo moverse. El mundo se detuvo. La figura frente a ella era irreconocible, el cabello gris enredado, las uñas rotas, la piel cubierta de manchas y heridas. Pero esas manos, las conocía. Las mismas que un día le trenzaron el cabello antes de su primer día de escuela, las que la sostuvieron cuando dio sus primeros pasos, las que oraban cada noche por su bienestar. Elena sintió un nudo en la garganta. «Mamá», susurró con un hilo de voz. La mujer se quedó quieta, pero no levantó la cabeza. Parecía temer mirar. Elena se acercó despacio, sin importarle el olor ni la suciedad. «Mamá, soy yo», repitió. «Soy Elena». Por un instante, la anciana levantó el rostro. Sus ojos, hundidos y cansados,
Tardaron en reconocerla, pero cuando lo hicieron, se llenaron de lágrimas. Elena, dijo con voz quebrada. Puede ser. No. Elena cayó de rodillas frente a ella, sujetando sus manos sucias entre las suyas. Sí, mamá, soy yo. He vuelto por ti. La anciana la miró sin comprender del todo. Una lágrima cayó sobre su mejilla, trazando un surco limpio entre la suciedad. Elena la abrazó con fuerza, hundiendo el rostro en su cuello, respirando su olor agrio, pero familiar, tan humano, tan real. Perdóname, susurró. Perdóname por haber tardado tanto. Durante un largo momento, ninguna habló. El goteo de una cañería y el viento moviendo bolsas vacías. Elena sintió los huesos frágiles de su madre bajo la ropa mojada. Era liviana, como si el hambre le hubiera quitado peso y fuerza. Pensé que nunca volverías, dijo la madre entre sollozos. Pensé que me habías olvidado como todos. Nunca, mamá, nunca te olvidé, respondió Elena. Estuve trabajando, ahorrando, soñando con volver a abrazarte. La madre la miró como quien ve un milagro hecho carne. Dios escuchó mis oraciones, dijo en voz. Le pedí que me dejara verte una vez más antes de morir. Elena cerró los ojos. Sentía que el mundo se deshacía, pero en ese abrazo encontró algo que el tiempo no había destruido: el amor. La vendedora que la había guiado se asomó al callejón. ¿Está bien?, preguntó conmovida al verlas. Elena asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Sí, la encontré. La mujer se llevó una mano al pecho. Gracias, Jesús, susurró antes de retirarse. Elena ayudó a su madre a ponerse de pie. Las piernas le temblaban, así que la sostuvo del brazo. El chal de cachemira, todavía envuelto en su caja dorada, cayó al suelo. Elena lo tomó y lo cubrió sobre los hombros de su madre. El color lavanda contrastaba con la suciedad del callejón, como un pedazo de cielo en medio de la oscuridad. Su madre lo acarició con los dedos, temblando. Es tan suave. Te lo traje de París, dijo Elena conteniendo el llanto. La anciana sonrió débilmente. Entonces, hija, ya no tengo frío. Esa frase fue suficiente para romperla. Elena la abrazó una vez más, y juntas, bajo la tenue luz del atardecer, salieron del callejón. Los vendedores que quedaban las miraron en silencio. Nadie dijo nada, pero todos entendieron que habían sido testigos de algo sagrado. Una historia de abandono, fe y milagro. Una historia donde Jesús no habló con palabras, sino con un encuentro. Caminaron despacio, en silencio, hasta salir del callejón. El ruido del mercado seguía ahí, pero para Elena el mundo parecía lejano, como si todo hubiera quedado suspendido detrás de aquel abrazo. La gente las miraba pasar, una joven empapada sosteniendo a una anciana temblorosa envuelta en un chal lavanda. Nadie sabía sus nombres, pero bastaba verlas para entender que algo sagrado acababa de ocurrir. Elena llamó a un taxi, y mientras esperaban en la acera, su madre se aferró a su mano con una fuerza inesperada, como si temiera que la soltaran otra vez. «No me dejes, Elena», susurró con voz quebrada. «No vuelvas a dejarme. Nunca más. Mamá, te lo prometo». El motor del taxi sonó como un alivio. Las ayudó a subir, y mientras avanzaban por las calles mojadas, el reflejo de las luces de la ciudad pintaba destellos en el vidrio. Ninguna hablaba, pero entre ellas corría una corriente invisible, el amor que había sobrevivido al abandono. Al llegar al hotel más cercano, Elena bajó primero, pagó por una habitación y pidió comida caliente. La recepcionista las miró con desdén al ver el aspecto de la anciana, pero Elena la fulminó con la mirada y alzó la voz con una dignidad que brotó del alma. «Una habitación limpia y silenciosa», ordenó, «y traiga sopa, pan y té. No tarde». Subieron despacio por el ascensor, y al llegar al cuarto, Elena encendió la luz. El reflejo en el espejo la dejó sin aliento. Su madre parecía una sombra, las mejillas hundidas, los labios agrietados, los dedos rígidos.
pero cuando la vio sentarse en la cama y sonreír con los ojos húmedos, Elena sintió algo que no sentía desde niña: paz. No puedo creer. ¡Que estés aquí!, dijo su madre. Pensé que era un sueño. No, mamá, respondió ella, conteniendo las lágrimas. Es real. Estoy aquí, y no voy a dejarte nunca más. La anciana miró alrededor, confundida, como si le costara aceptar ese repentino regreso a la dignidad. He pasado tantas noches durmiendo en el suelo, bajo la lluvia, con miedo de no despertar. A veces pedía morir para no sentir hambre, pero cada vez que cerraba los ojos, oraba, y en mis oraciones siempre estabas tú. A su lado se arrodilló y tomó sus manos. Jesús me escuchó, mamá. Él te guardó viva para que yo pudiera encontrarte. La madre asintió, las lágrimas rodando lentas por sus mejillas. Sí, hija. Él me sostuvo cuando creí que todo había terminado. Cuando buscaba entre la basura veía un pedazo de pan y pensaba: esto viene de Dios. Cada bocado era una señal de que aún no era el final. Elena la abrazó, sintiendo cómo el corazón se le llenaba de una ternura que dolía. Ahora vas a descansar, vas a comer, a bañarte, y vas a olvidar todo ese sufrimiento. La madre sonrió cansada pero serena. No, hija, eso no se olvida, pero se puede perdonar. Después de bañarla con cuidado, Elena le peinó el cabello. El agua tibia caía sobre el suelo del baño, arrastrando la suciedad y con ella los meses de humillación. Era como si cada gota lavara no solo el cuerpo, sino la culpa, la tristeza, la vergüenza. Cuando la envolvió en la toalla blanca y la llevó a la cama, su madre le tomó el rostro entre las manos. «Eres tan hermosa», dijo, más de lo que recordaba. «Tú también, mamá», respondió Elena con voz temblorosa. «Solo estás cansada». «Sí», susurró la anciana, «pero ya no tengo frío, ni hambre, ni miedo». Elena la tapó con el chal lavanda y la besó en la frente. «Duerme tranquila, yo velaré por ti». Su madre cerró los ojos y por primera vez en meses durmió en una cama limpia, bajo una luz cálida. Esa noche, Elena permaneció sentada a su lado, sin poder apartar la vista de ella. Le acariciaba cabello como su madre hacía cuando ella era niña. Sintió que el pasado se reconciliaba con el presente, que las heridas se cerraban en silencio. Miró hacia la ventana y una leve luz entraba desde la calle, la cruz luminosa de una iglesia cercana. Elena sonrió entre lágrimas. Jesús no había aparecido con voz o milagros visibles. Había aparecido en ese simple gesto, una hija que regresaba a abrazar a su madre en su peor hora. Y ese abrazo, más que un reencuentro, era una resurrección. La madrugada cayó sobre la ciudad como un manto gris. En la habitación del hotel solo se oía el tic-tac del reloj y la respiración tranquila de la anciana dormida. Elena, sentada en la silla junto a la cama, no podía cerrar los ojos. Cada tanto miraba a su madre, asegurándose de que seguía respirando. Cuando el amanecer empezó a teñir de naranja las cortinas, la mujer despertó lentamente. «¿Dormiste bien, mamá?», preguntó Elena en voz baja. La anciana asintió. «Sí, mi hija. Hace meses que no dormía». Elena le sonrió, pero sus ojos estaban llenos de preguntas. «Mamá, necesito que me digas la verdad. ¿Por qué te fuiste de la casa? ¿Qué pasó con Patricia?». La mujer suspiró. Su mirada se perdió en el vacío. «No me fui, Elena. Me echaron». El silencio fue tan pesado que el ruido del tráfico en la calle pareció desaparecer. Elena sintió un frío recorrerle el cuerpo. «¿Cómo que te echaron?», susurró, sin creerlo. «Tu hermana y Ricardo», respondió su madre con voz temblorosa. «Todo empezó poco después de que se casaron. Yo estaba feliz, pensé que la casa estaría llena de risas, de vida, pero me equivoqué». La anciana se sentó despacio, sosteniendo el chal lavanda sobre los hombros. Al principio fue sutil. Comentarios pequeños como «Mamá gasta mucha luz» o «Mamá, no dejes sus cosas en la sala». Después,
Vino el control. Me quitaron la llave del apartamento. Decían que era por seguridad. Ya no podía salir sin avisar. Luego me pidieron que no usara la cocina mientras ellos comían, que esperara mi turno. Elena la escuchaba con las manos apretadas sobre las rodillas, conteniendo las lágrimas. «Mamá», murmuró, «¿por qué no me dijiste nada?» «Porque no quería preocuparte, hija. Tú estabas tan lejos, trabajando, luchando por tu vida. Pensé que sería temporal, que las cosas mejorarían, pero no mejoraron». La voz de la anciana empezó a quebrarse. Un día, Patricia me dijo que estaban esperando un bebé y que necesitaban mi habitación. Me ofrecieron dinero para irme. 500 pesos. Me dijeron que con eso podía ir al campo o alquilar una pensión. Lloré, les supliqué quedarme, pero Ricardo me tomó del brazo, abrió la puerta y puso mis maletas afuera. «No lo hagas más difícil, Rosa», me dijo. Elena apretó los dientes. «¿Y Patricia?» Patricia lloraba, pero no hizo nada. Solo dijo, «Mamá, entenderás algún día». La anciana bajó la mirada. Salí con mis 2 maletas y caminé sin rumbo. Nadie me ayudó. Esa noche dormí en un banco del parque. Al día siguiente me robaron. Se llevaron mi bolso con el dinero, mis documentos, las fotos de tu padre, todo. Intenté ir a la policía, pero sin papeles nadie me escuchó. Me convertí en una sombra, hija. Elena se cubrió la boca para no sollozar. ¿Y nadie te ayudó?, preguntó entre lágrimas. «Algunas personas», respondió la madre, con una leve sonrisa triste. «Una señora me daba pan del mercado. Un hombre me prestó una manta. Jesús me enviaba pequeños milagros para mantenerme viva. Pero cada noche, cuando cerraba los ojos, pedía lo mismo. Señor, deja que mi hija vuelva antes de que yo muera». Elena no pudo contenerse. La abrazó con fuerza, sintiendo cómo su cuerpo frágil temblaba entre sus brazos. «Perdóname, mamá», lloró. «Debí haber regresado antes. Debí haber insistido en saber la verdad». «No digas eso, hija», susurró la madre, acariciándole el rostro. «No fue tu culpa. El pecado fue el egoísmo, la ingratitud, la ceguera del corazón. Pero incluso eso puede sanarse». Elena la miró a los ojos, y en ellos vio algo que no había odio, solo tristeza y fe. «¿Cómo puedes perdonarlos?», preguntó con incredulidad. «Porque el rencor no alimenta, hija», respondió la anciana. «Solo enferma el alma, y yo ya sufrí demasiado». Se quedaron abrazadas un largo rato. Afuera, el sol comenzaba a filtrarse entre las nubes. Elena sintió que por primera vez comprendía la magnitud del dolor que su madre había cargado en silencio. Cada lágrima derramada en ese abrazo era una confesión, una liberación. La verdad dolía, pero también traía algo nuevo, la posibilidad del perdón. Y en ese instante, mientras el chal lavanda cubría los hombros de ambas, Elena entendió que su regreso no había sido casualidad. Era un llamado, una misión. Y detrás de todo aquel sufrimiento, Jesús había estado esperándolas. Esa noche, después de escuchar toda la verdad, Elena sintió que el corazón se le había vaciado. No quedaba lugar para el odio, solo una mezcla de tristeza y ternura. Ayudó a su madre a recostarse, le acomodó las almohadas y le arropó con el chal lavanda. La anciana se veía frágil, pero en su rostro había algo nuevo. Serenidad. En el aire del cuarto flotaba un olor a sopa tibia y jabón limpio. Elena abrió un poco la ventana y una brisa fresca entró moviendo suavemente las cortinas. Las luces de la ciudad titilaban a lo lejos, como si velaran su descanso. «Mamá», susurró Elena sentándose a su lado. «Mañana iremos al hospital. Quiero que te revisen, que recuperes fuerzas». La madre asintió con una sonrisa cansada. «Como digas, hija, ya estoy en tus manos». «En las de Dios, mamá», corrigió Elena suavemente. «En las de Él y también en las mías». La anciana la miró con ternura. «Eres igual que tu padre cuando hablas así», dijo con nostalgia. Él también creía que el amor era una forma de obedecer a Dios.
Elena se levantó para apagar la luz, pero su madre la detuvo tomándola de la mano. «No la apagues, hija. ¿Tienes miedo?» «No, es que la oscuridad me trae recuerdos. Las noches en la calle eran largas, frías, y el silencio dolía más que el hambre. Siempre soñaba con una luz encendida, una luz que me dijera que aún pertenecía a este mundo». Elena dejó la lámpara encendida. Se sentó a su lado y sin decir palabra le acarició el cabello. Así permanecieron largo rato, hasta que la anciana comenzó a quedarse dormida. Su respiración se volvió pausada, tranquila. Elena se inclinó y le besó la frente. «Duerme, mamá. Aquí nadie te va a echar nunca más». La madre, medio dormida, «Gracias, murmuró Jesús». algo entre sueños. Elena sonrió con lágrimas en los ojos. No había visto a Jesús con los ojos, pero lo sentía allí, en ese susurro, en ese cuarto humilde convertido en santuario. Cuando amaneció, la luz dorada entró por la ventana y bañó el rostro de la anciana. Elena preparó té con miel y unas tostadas que había pedido la noche anterior. El sonido del agua hirviendo, el olor del pan caliente, el canto de un pájaro en la cornisa, todo parecía distinto. Elena sintió que cada gesto cotidiano se volvía sagrado. «Mira, mamá», dijo sirviéndole la taza, «es tu primer desayuno en casa». La anciana sonrió. «Hace tanto que no me servían algo con cariño». Tomó un sorbo del té y cerró los ojos, disfrutando el calor. Elena la observaba, fascinada. Era como ver a una flor marchita volviendo a abrirse al sol. Cuando terminaron, Elena tomó un cuaderno del bolso. «¿Qué es eso?», preguntó su madre. «Mi lista de promesas», respondió ella. «Cosas que me juré hacer cuando te encontrara». Lo abrió y comenzó a leer. Número 1. Cuidarte todos los días. Número 2. Llevarte a ver el mar. Número 3. Llenar tu casa de flores, de lavandas como antes. La madre la miró con una emoción contenida. «No necesitas prometer nada, hija. Ya lo estás cumpliendo. Aún así quiero escribirlo, porque si lo escribo se vuelve real». Tomó el bolígrafo y añadió: «Promesa número 4. Nunca más permitir que te falte dignidad». Su madre la observó en silencio. Luego extendió una mano temblorosa y la colocó sobre el cuaderno. «Entonces añade una más», dijo con voz suave. «Y nunca olvidar que incluso en la basura, Jesús me sostuvo de la mano». Elena escribió la frase sin poder contener el llanto. Aquella mañana no hubo grandes milagros, ni coros celestiales, ni luces divinas. Solo dos mujeres, una madre y una hija, reconstruyendo la vida desde lo más pequeño. Pero en ese gesto simple, en ese renacer cotidiano, había algo mucho más grande que cualquier milagro visible: la dignidad recuperada. Elena entendió que la fe no siempre aparece en los templos, sino en los actos de amor. Y al mirar a su madre dormida otra vez, pensó que esa noche había sido más que descanso. Había sido resurrección. Pasaron los días y el cuerpo frágil de la madre comenzó a responder poco a poco. Los médicos del hospital quedaron sorprendidos por su fuerza. «Tiene el corazón cansado, pero no roto», dijo uno de ellos. Y Elena sintió que esas palabras eran una verdad más profunda de lo que parecía. Se quedó a su lado en todo momento. Dormía en una silla, sostenía la cuchara para alimentarla y a veces, cuando su madre dormía, le tomaba la mano solo para sentir su pulso. Era su manera de asegurarse de que seguía viva. Cada día, Jesús se hacía presente en pequeños milagros. Una enfermera que ofrecía sopa caliente, una monja que les dejó una manta tejida, un anciano que rezaba por ellas sin conocerlas. La fe se respiraba entre los pasillos y Elena entendió que Dios no siempre salva del dolor, pero nunca deja solas a las almas que aman. Cuando finalmente le dieron el alta, Elena ya tenía preparado un nuevo comienzo. Había alquilado un pequeño apartamento en un barrio tranquilo, lejos del ruido, con ventanas amplias que dejaban entrar el sol. No era grande, pero era cálido, limpio y lleno de detalles que recordaban el hogar perdido.
Colgó cortinas floreadas como las que su madre cosía antes, colocó fotografías en las paredes, llenó los jarrones con lavandas frescas. El olor de esas flores impregnó el aire y, cuando su madre cruzó la puerta por primera vez, se detuvo en seco. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿De verdad vamos a vivir aquí?, preguntó con voz temblorosa. Sí, mamá, este es nuestro nuevo hogar. La anciana recorrió cada rincón, tocando los muebles, las cortinas, los marcos. Cuando vio una pequeña mesa junto a la ventana con una Biblia abierta, sonrió. Siempre supe que Jesús te traería de vuelta, susurró. Solo tardó un poco más de lo que yo imaginaba. Los días siguientes estuvieron llenos de silencios buenos, de esos que no duelen. Elena trabajaba como traductora desde casa, y mientras tecleaba en su computadora, escuchaba a su madre tararear viejas canciones del grupo de oración. Por las tardes, salían juntas a caminar al parque más cercano. Al principio, la madre necesitaba apoyarse en su brazo, pero poco a poco empezó a caminar sola, paso a paso, con esa dignidad que el abandono no había podido arrancarle del todo. En las bancas del parque compartían pan y té en un termo. Las palomas se acercaban sin miedo y la anciana siempre les dejaba migas, sonriendo. Antes comía las sobras, ahora las comparto, decía con humor suave. Elena la miraba con orgullo y pensaba que aquella mujer había vivido lo peor y aún conservaba la capacidad de amar. Una tarde de domingo, mientras cocinaban juntas, la madre sacó una caja pequeña de una de las bolsas que Elena había traído del hospital. «¿Qué es eso?», preguntó la hija. «Mi costurero», respondió la anciana sonriendo. «Una enfermera me lo guardó sin que yo lo supiera». Lo abrió y dentro estaban sus viejas agujas, un dedal y algunos hilos de colores. Pensé que lo había perdido todo, pero Dios siempre me guarda un pedacito de esperanza. Esa misma noche comenzó a tejer. El sonido de las agujas llenó el apartamento con una música suave, familiar. Cada puntada era una oración silenciosa. «¿Qué estás haciendo, mamá?», preguntó Elena desde el sofá. «Una manta. Para ti». Elena sonrió, sabiendo que esa manta no era un símbolo, el hilo que unía a ambas, que reconstruía el pasado con paciencia. Con los días, la madre volvió a sonreír más seguido. Preparaba arroz con leche, empanadas y sopas como en los viejos tiempos. Invitaba a las vecinas a tomar té, y pronto todas comenzaron a llamarla Doña Rosa, la señora de las flores lavanda. Una tarde, Elena regresó del mercado y la encontró en la terraza, leyendo su Biblia al atardecer. «¿Qué lees, mamá?», «El Salmo 34. El Señor está cerca de los de corazón y salva a los de espíritu abatido». Elena se acercó y se sentó a su lado. «¿Y eso te hace sentir mejor?». «No solo mejor, hija», respondió la madre mirando al cielo. «Me recuerda que no sobreviví por casualidad, que todo lo que viví fue para llegar a este momento». Elena la abrazó, sintiendo que ese pequeño apartamento era más que un hogar. Era una catedral construida sobre la fe y el amor. En las semanas siguientes, todo se llenó de rutinas nuevas. Rezar al amanecer, cocinar juntas, tejer por las noches, regar las plantas. Cada gesto cotidiano era un acto de reconstrucción espiritual. Elena, que había cruzado el océano buscando dinero y éxito, descubría cada día que la verdadera riqueza era esa: poder cuidar, poder amar, poder sanar. Una noche, mientras su madre dormía, escribió en su diario: «Jesús no cambió mi vida con un milagro visible, la cambió dándome una razón para quedarme». Y con esa frase entendió que la reconstrucción no se trataba solo de un techo, sino de un renacer interior. Elena había logrado devolverle la vida a su madre, pero dentro de ella algo seguía ardiendo. Era una herida que no cicatrizaba, una voz que cada noche la atormentaba en silencio, la de Patricia. A veces, cuando su madre dormía, Elena se quedaba mirando el techo,
repasando una y otra vez las escenas imaginadas. Su hermana echando a la mujer que las había criado, la puerta cerrándose, las maletas en la calle. Cada pensamiento era una punzada. ¿Cómo pudo hacerlo? Se repetía. Había perdonado muchas cosas en su vida, pero aquello le parecía imposible. Durante el día disimulaba bien, sonreía, trabajaba, cuidaba a su madre, pero bastaba un descuido, una palabra, para que el resentimiento volviera a escurrirse por las grietas. Una tarde, mientras lavaban los platos, su madre la miró con esa serenidad que solo tienen quienes han sufrido más de lo que merecían. «Elena, hija», dijo en voz baja, «¿aún estás enojada con tu hermana?» «Elena no», respondió. Se limitó a enjuagar un plato con fuerza. «No me digas que no», continuó la anciana. «Te conozco. Cuando te duele el alma, te tiemblan las manos». Elena soltó el plato y apoyó las manos en el fregadero. «No entiendo cómo puedes hablar de ella sin odio, mamá. Te echó de tu casa, te dejó sola, robó el dinero que te mandaba, y tú hablas de perdón». La madre sonrió con tristeza. «El odio es un fuego que consume a quien lo enciende, hija. Si lo alimentas, solo te quedará ceniza». «Pero hay cosas que no se pueden perdonar», replicó Elena girándose con los ojos húmedos. «No después de lo que te hizo. Entonces dime, ¿cuánto tiempo quieres cargar con ese peso?», preguntó su madre con suavidad. «¿1 año? 10? ¿Toda tu vida?». Elena guardó silencio. La pregunta se clavó en su mente como un eco. «No sé, mamá. No puedo. Cada vez que pienso en ella, me arde el pecho». «Entonces reza por ella», dijo la madre. «No tienes que perdonarla hoy, pero empieza por pedir que Jesús la toque, muestre su error». Elena suspiró con impotencia. «¿Y si no cambia?». «Tú sí cambiarás», respondió la madre, «y eso ya será un milagro». Esa noche, Elena se encerró en su habitación. Encendió una vela junto a la ventana y se quedó mirando la llama danzar. Afuera, la lluvia caía suave, como si el cielo también necesitara limpiar algo. Tomó la Biblia, que su madre le había dejado en la mesa, y la abrió al azar. Sus ojos se detuvieron en un versículo subrayado con lápiz. «Perdonen, y serán perdonados». Sintió un escalofrío. No podía negar que algo dentro de ella empezaba a moverse, un leve temblor, como cuando una piedra cede bajo el agua después de años inmóvil. Cerró los ojos y susurró una oración. «Jesús, no sé cómo hacerlo, no sé cómo perdonar sin sentir que estoy traicionando a mi madre». El silencio fue su única respuesta, pero por primera vez en meses, aquel silencio no dolió. Los días pasaron, y la lucha interior de Elena se volvió constante. Durante las caminatas con su madre, mientras compraban flores o iban al mercado, los recuerdos aparecían sin aviso. La voz de Patricia, su risa, los domingos de infancia, los secretos compartidos. Entonces el rencor se mezclaba con la nostalgia y el corazón se le partía en dos. Una tarde, al volver del mercado, encontró a su madre orando frente a una pequeña cruz de madera que había colgado en la pared. «¿Qué haces, mamá?». «Rezo por Patricia», respondió la anciana, sin abrir los ojos. «Porque el perdón no borra el dolor, pero lo transforma». Elena la observó en silencio. Por primera vez no sintió rabia, sino una especie de envidia. Su madre había alcanzado una paz que ella aún no conocía, y mientras la vela ardía junto a la cruz, comprendió algo que nunca antes había entendido. El perdón no empieza cuando el otro lo pide, sino cuando uno deja de necesitar venganza. Esa noche, antes de dormir, escribió en su diario una sola frase: «Si Jesús pudo perdonar desde la cruz, ¿quién soy yo para negarme a hacerlo desde mi casa?». Cerró el cuaderno con un suspiro. La sombra del rencor seguía ahí, pero ya no era tan oscura. Y aunque aún no podía pronunciar el nombre de su hermana, sin sentir un nudo en el pecho, algo dentro de ella comenzaba a ceder. La semilla del perdón había sido plantada,
y Elena sabía que tarde o temprano Jesús haría que floreciera. Esa noche Elena no podía dormir. Afuera, la lluvia caía contra los cristales del apartamento con un ritmo hipnótico, como si el cielo repitiera una vieja plegaria. Su madre dormía en la habitación de al lado, respirando con calma, y el sonido suave de sus suspiros la tranquilizaba. Pero dentro de Elena, la batalla no cesaba. Recordó las palabras de su madre. Reza por Patricia. Se levantó, tomó su teléfono y lo sostuvo entre las manos. Lo desbloqueó una y otra vez, sin saber qué hacer. Su dedo temblaba sobre la pantalla. Abrió el chat de su hermana. 3 años de silencio. Ningún mensaje desde la discusión antes de su partida al extranjero. Ni un hola, ni un feliz cumpleaños. Solo vacío. Apretó los dientes y escribió: Patricia, necesito verte. Sé la verdad. Tenemos que hablar. Miró el mensaje durante varios segundos antes de enviarlo. Su corazón latía con fuerza. Presionó enviar. El sonido del mensaje enviado resonó en el cuarto como un disparo. Minutos después, la pantalla se iluminó. Patricia estaba escribiendo. Elena sintió un escalofrío. El mensaje llegó. Está bien. Mañana a las 5, en la cafetería del centro. Sin emoticonos, explicaciones, sin disculpas. Solo una cita. Elena cerró los ojos. Había esperado ese momento con rabia, con dolor, pero ahora lo único que sentía era miedo. Miedo de no reconocer a su hermana. Miedo de no poder controlarse. Miedo de que el rencor ganara la batalla. Al día siguiente, el cielo estaba cubierto por un manto gris. Elena llegó temprano a la cafetería. Pidió un café que no tocó. Su mente iba y venía entre recuerdos. 2 niñas compartiendo un trozo de pastel. Su madre riendo con ellas. Las tardes de juegos en el patio. Cuando la puerta se abrió y Patricia apareció, todo eso pareció derrumbarse. Llevaba el cabello desordenado, ojeras profundas y una expresión cansada. Elena casi no la reconoció. «Hola», dijo Patricia, sin levantar la mirada. «Hola», respondió Elena con un hilo de voz. Se sentaron frente a frente. El silencio entre ellas pesaba más que cualquier palabra. Elena fue la primera en romperlo. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó sin rodeos. Patricia tragó saliva. «Oh sí, pero no tengo cómo justificarlo». Las palabras salían entrecortadas, como si doliera pronunciarlas. Yo estaba cansada, Elena. Sentía que mamá me robaba el aire, que vivíamos para ella, que tú eras la hija buena, la sacrificada, la que mandaba dinero, y yo, la que nunca hacía suficiente. Elena la observaba con una mezcla de asombro y tristeza. ¿Y eso te dio derecho a echarla a la calle? No, no me dio derecho a nada, respondió Patricia, con la voz quebrada. Me equivoqué. Elena las manos apretó sobre la mesa. ¿Tienes idea de dónde la encontré? En un callejón, Patricia, rebuscando entre la basura. Nuestra madre, la mujer que te dio la vida. Patricia bajó la cabeza. Las lágrimas comenzaron a caer. Lo sé, y no pasa un solo día sin que lo recuerde. Elena tragó el nudo en la garganta. ¿Por qué no me dijiste la verdad? Porque tenía miedo, porque si te lo decía, ibas a odiarme, y ya me odiaba suficiente a mí misma. Elena permaneció en silencio mirándola. Por un momento, no vio a la mujer que había causado tanto dolor, sino a la hermana que una vez la abrazó cuando murió su padre. Recordó sus risas, sus juegos, las noches en que dormían juntas porque temían a la oscuridad. El corazón le dolía, pero la voz de su madre resonó en su mente. El perdón no es para quien lo recibe, sino para quien lo da. Tomó aire. Mamá está viva, dijo finalmente. Está conmigo. Patricia levantó la vista, sorprendida. ¿Qué? Sí, la encontré. Está bien. O al menos mejor. Patricia, los ojos se llenaron de lágrimas. ¿De verdad? Elena asintió. ¿Y te quiere ver? ¿Después de todo lo que hice? Dice que el rencor no cura, que el perdón sí. Patricia se cubrió el rostro con las manos.
No lo merezco. Nadie lo merece, respondió Elena. Pero ella lo ofrece igual. Las dos se quedaron en silencio, solo escuchando el ruido de las tazas y las conversaciones ajenas. Elena sintió que el peso en su pecho empezaba a aflojarse, apenas un poco. Por primera vez en años, no sintió odio. Sintió cansancio y compasión. Cuando Patricia se levantó para irse, Elena la detuvo con una frase que brotó sin pensar. Mañana, ven a casa. Mamá te espera. Patricia la miró con incredulidad, como si no entendiera lo que acababa de oír. Elena respiró hondo y añadió, Jesús te está dando otra oportunidad, no la desperdicies. El día amaneció con un sol tímido, de esos que parecen dudar entre quedarse o esconderse tras las nubes. Elena despertó temprano. En el silencio del apartamento, escuchó el suave murmullo de su madre orando en la habitación contigua. Se levantó despacio, preparó café y colocó sobre la mesa un pequeño florero con lavandas frescas. Todo debía estar en calma. Aquella tarde, Patricia llegaría. Cuando se lo dijo a su madre, la anciana no pareció sorprendida. Lo sabía, dijo con una sonrisa tenue. Anoche soñé con ella. Estábamos las tres en la cocina como cuando eran niñas. Elena sintió un nudo en la garganta. ¿No tienes miedo, mamá? Sí, respondió con sinceridad, pero el miedo no vence al amor. Elena la ayudó a vestirse con un suéter azul, el mismo color de los cielos despejados. El chal lavanda cubría sus hombros como un símbolo. El olor a café recién hecho llenó el ambiente, y por un instante el hogar volvió a parecer el de antes. A las 4 de la tarde sonó el timbre. Elena fue la primera en reaccionar, pero sus pasos se detuvieron a medio camino. Su corazón latía desbocado. «Ve tú, hija», dijo la madre con suavidad. «Abre la puerta». Elena respiró hondo y giró el picaporte. Patricia estaba allí, sosteniendo un ramo de lavandas. Tenía los ojos rojos, la voz ahogada. «Hola, Elena». «Pasa», dijo ella con voz firme pero temblorosa. Patricia cruzó el umbral despacio, como quien entra a un templo. Al ver a su madre sentada en el sillón, su cuerpo se quebró. Dejó caer las flores al suelo y cayó de rodillas. «Perdóname, mamá», susurró entre sollozos. «No merezco ni mirarte». La madre se levantó con dificultad, pero sin vacilar. Tomó su rostro entre las manos y la obligó a mirarla. «Mírame, Patricia. Estoy aquí. Sigo viva». Patricia negó con la cabeza, incapaz de sostener la mirada. «Te hice tanto daño». «Sí, hija», respondió la madre con ternura. «Pero el amor de una madre no se rompe, solo se hiere. Y Jesús ya sanó mis heridas». Las lágrimas de ambas se mezclaron. Elena observaba en silencio, con el corazón latiendo fuerte. Durante meses había imaginado ese momento con miedo, con rabia, con desconfianza. Frente a ella no fue culpa ni venganza, fue amor. La madre abrazó a Patricia y en ese gesto se borraron los años de distancia, los insultos, la humillación, el abandono. «Te perdono», dijo la anciana. «No porque lo merezcas, sino porque mi alma necesita paz». Patricia lloró aún más fuerte. «Yo no merezco tu perdón, mamá». «Tal vez no», susurró la madre, «pero lo tendrás igual». Elena no pudo contenerse más. Se acercó y las abrazó a las dos. Las tres se quedaron unidas, llorando, respirando al mismo, como si volvieran a ser una sola alma dividida por el dolor. El silencio del apartamento se llenó de un eco nuevo, el eco de la reconciliación. Después de un rato, la madre habló con voz suave. «Si Jesús me perdonó cuando yo misma me sentía perdida, ¿cómo no voy a perdonar a mis hijas?» Patricia alzó la vista sorprendida. «¿Jesús?» «Sí, hija. Cuando dormía en la calle, lo sentí. No lo vi, pero lo sentí a mi lado. Una noche, cuando tenía frío, una mujer me cubrió con una manta y me dijo, desde entonces supe que él me daría otra oportunidad y que las traería de vuelta». Elena tomó las manos de ambas. «Entonces, este es su milagro, mamá», dijo.
No un milagro de luz ni de ruido, sino vernos juntas otra vez. La anciana sonrió. El milagro del perdón, susurró, el único que realmente cambia el mundo. Permanecieron abrazadas largo rato. Elena sintió que algo se deshacía dentro de ella, una piedra invisible que había cargado por años. Patricia lloraba con alivio y su madre con serenidad. La fe, silenciosa, llenó el cuarto como un perfume suave. El sol de la tarde entró por la ventana, dorando las cortinas y las manos entrelazadas, y en ese instante, mientras tres corazones latían como uno solo, Jesús pasó otra vez por aquella casa, no con palabras, sino con presencia, dejando tras de sí lo único que Él sabe dejar: paz. Pasaron las semanas, y poco a poco la rutina de las tres mujeres comenzó a tomar forma, como una melodía suave que volvía a encontrar su compás. La casa se llenó nuevamente de voces, de risas contenidas, de silencios que ya no dolían. Las lavandas, que antes eran símbolo de soledad, ahora adornaban cada rincón como testigos del renacimiento. Por las mañanas, el aroma a pan tostado y café recién hecho se mezclaba con el murmullo de oraciones. Por las tardes, los tres pares de manos compartían las tareas del hogar. Elena traducía documentos desde su escritorio. Patricia ayudaba a su madre con los tejidos. Y doña Rosa, como ya la llamaban en el vecindario, cocinaba con esa paciencia que solo tienen las almas que han perdonado. Un día, mientras almorzaban juntas, Patricia dijo algo que las hizo guardar silencio. «He encontrado trabajo». Elena levantó la mirada sorprendida. «¿Dónde?» «En una tienda de ropa. No es mucho, pero es un comienzo». Doña Rosa sonrió con ternura. «Todo lo que empieza con humildad florece, hija. Dios no mira el tamaño del trabajo, sino el esfuerzo del corazón». Patricia bajó la vista, emocionada. «No quiero dinero, mamá. Quiero dignidad. Quiero que estés orgullosa de mí». La anciana tomó su mano con cariño. «Ya lo estoy, hija, porque has entendido lo que realmente importa». Elena observaba la escena en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el pasado no pesaba tanto. El perdón no había borrado el dolor, pero lo había transformado en algo útil, en un recordatorio de cuán fuerte podía ser el amor. Las tres comenzaron a salir juntas los domingos. A veces, caminaban hasta la iglesia, otras veces al parque donde doña Rosa solía alimentar a las palomas. Allí, la anciana se sentaba en su banco favorito con su chal lavanda, y las dos hijas a su lado. Era un cuadro sencillo, pero lleno de sentido. Tres mujeres que habían sobrevivido al abandono, a la culpa y al orgullo, ahora unidas por algo más grande que ellas mismas. Los vecinos las saludaban con cariño. Algunos sabían la historia, otros solo veían a una madre y sus hijas riendo juntas bajo el sol. Un domingo, mientras la misa terminaba, el sacerdote habló sobre la reconciliación. «El perdón no es olvidar el daño», dijo, «sino decidir que el amor tiene la última palabra». Doña Rosa cerró los ojos y una lágrima rodó por su mejilla. Elena y Patricia la tomaron de la mano. Las tres sonrieron. Elena volvió a llenar la casa de flores. Lavandas para mamá, margaritas para Patricia y girasoles para mí, dijo una tarde mientras las colocaba en un jarrón. «¿Por qué girasoles?» «Porque siempre buscan la luz, aunque el cielo esté nublado». Doña Rosa asintió con una sonrisa sabia. «Así debemos vivir, hija, mirando hacia la luz, no hacia la sombra». Aquella frase quedó grabada en el corazón de ambas. Desde ese día, cada vez que algo las perturbaba, se repetían esa enseñanza: mirar hacia la luz. Con el tiempo, Patricia fue recuperando la confianza de su madre y también la de sí misma. Volvía del trabajo cansada, pero feliz. Elena la esperaba con la cena servida y la casa se llenaba de conversaciones simples, anécdotas del día, recuerdos, planes pequeños. Doña Rosa se sentaba a tejer mientras las escuchaba. «Miren cómo han crecido mis niñas», decía sonriendo.
y pensar que casi las pierdo. Elena le respondía con ternura: «No nos perdiste, mamá. Jesús te devolvió lo que la vida te quitó». La madre levantaba la vista hacia el crucifijo de la pared. «Él siempre devuelve, hija. A veces no lo hace como esperamos, pero lo hace mejor». Una tarde, mientras llovía, Elena abrió y observó el cielo. Las gotas golpeaban el vidrio igual que aquella noche en que había enviado el mensaje a Patricia. Recordó todo lo vivido: el abandono, el reencuentro, el perdón. Sonrió. «Jesús», susurró, «gracias por no soltarme cuando yo quise rendirme». Su madre la llamó desde la cocina. «Elena, el pan está listo». Ella cerró la ventana y caminó hacia ellas. La mesa estaba servida. Las tres se sentaron, y antes de comer, doña Rosa tomó sus manos y dijo: «Demos gracias, porque después de tanto dolor aún tenemos amor. Y eso, hijas mías, es el verdadero milagro». Elena la miró a los ojos y entendió que tenía razón. No necesitaban riquezas, ni viajes, ni lujos, solo eso: un techo, 3 corazones unidos y una fe que había resistido todas las tormentas. Y mientras el olor a pan y lavanda llenaba el hogar, Jesús sonreía desde el silencio, sabiendo que su obra estaba completa. Pasó un año desde aquel reencuentro. El tiempo había borrado muchas cicatrices visibles, pero había dejado grabadas las que importaban, las del alma, esas que no duelen pero recuerdan. La vida de las 3 mujeres siguió su curso, sencilla y luminosa. Elena trabajaba desde casa, Patricia mantenía su empleo en la tienda y doña Rosa se había convertido en una especie de madre del barrio. Todos acudían a ella en busca de consejo o de consuelo. Cada mañana, las 3 desayunaban juntas frente a la ventana abierta, dejando que el sol se filtrara entre las cortinas. El chal lavanda descansaba sobre el respaldo de la silla de doña Rosa como una bandera de victoria silenciosa. Era el mismo que Elena había traído desde Europa, el que nunca llegó a entregar en su momento, y que ahora representaba algo mucho más grande: el reencuentro que había cambiado sus vidas. Una tarde de primavera, doña Rosa las llamó a las 2. Estaba sentada en la terraza, rodeada de flores, con la Biblia abierta sobre las piernas. «Siéntense conmigo, hijas», dijo con esa voz suave que ya no dolía, sino que curaba. «Quiero decirles algo antes de que el tiempo me lo robe». Elena y Patricia se sentaron a su lado, en silencio. El viento movía las cortinas y el olor a lavanda llenaba el aire. «He pensado mucho en todo lo que vivimos», continuó la madre, «en el abandono, el miedo, la calle, el hambre, pero también en los milagros, en los abrazos, en las segundas oportunidades». Hizo una pausa, mirando al cielo, y comprendí algo: el sufrimiento solo tiene sentido cuando se convierte en enseñanza. Si no aprendemos de él, se vuelve una cadena, pero si lo ofrecemos a Dios, se transforma en puente. Elena le tomó la mano. «¿Y qué aprendiste, mamá?». La anciana sonrió: «Que el amor es más fuerte que la vergüenza, que el perdón cura más que el castigo y que Jesús siempre llega aunque lo hayamos olvidado». Patricia la miró con los ojos húmedos. «Yo también aprendí algo, mamá, que cuando uno hiere a quien ama, no basta con pedir perdón una vez. Hay que vivir cada día como si el perdón aún estuviera naciendo». Doña Rosa asintió. «Así es, hija. El perdón no se da, se cultiva». Elena las miró y sintió una paz que nunca antes había sentido. Todo el camino, las lágrimas, la culpa, la pobreza, la búsqueda, había sido para llegar a ese momento. Un instante de armonía tan perfecto que no necesitaba palabras. Solo fe, solo amor. El sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de tonos dorados. Elena se levantó y trajo 3 tazas de té. Brindaron en silencio. El vapor subía lento, invisible, como una oración. Doña Rosa cerró la Biblia y dijo con una sonrisa: «¿Saben cuál fue mi mayor milagro? No sobrevivir al abandono, ni volver a tener un hogar.
Fue verlas juntas otra vez, verlas amarse. Ese fue mi cielo aquí en la tierra. Elena la abrazó por detrás, apoyando la cabeza en su hombro. Y fue Jesús quien lo hizo posible, mamá. Sí, susurró ella, pero Él solo puede obrar cuando el corazón se abre. La anciana se quedó mirando las lavandas del balcón. El viento las movía con delicadeza, Si alguien como invisible las acariciara. ¿Lo ves?, dijo. Hasta las flores se inclinan ante su amor. Elena cerró los ojos. En ese instante entendió todo. El regreso, la búsqueda, el dolor, el reencuentro. Cada paso había sido guiado. Y supo que su historia no era solo suya, sino de todos aquellos que alguna vez perdieron la fe y la recuperaron en los brazos del amor. Antes de irse a dormir esa noche, escribió la última frase en su diario. A veces, Dios no cambia las circunstancias. Cambia el corazón para que las circunstancias ya no nos destruyan. Y así, bajo el mismo techo donde antes reinó el silencio, 3 mujeres oraron juntas, agradecidas por la vida, por el perdón y por la luz que había vuelto a entrar por la ventana. El chal lavanda seguía allí, cubriendo los hombros de doña Rosa, no como abrigo, sino como testimonio, el testimonio de que el amor, cuando es verdadero, no se rompe, solo se transforma. Elena se quedó mirando el chal lavanda colgado en la silla, moviéndose suavemente con la brisa de la tarde. A su lado, su madre y su hermana sonreían, compartiendo pan y té bajo la última luz del día. En silencio, levantó la vista al cielo y murmuró las mismas palabras que un día escuchó en su corazón. Donde hay perdón, Jesús habita. La cámara se aleja lentamente, dejando la imagen de las 3 tomadas de la mano, mientras las lavandas se mecen al viento como si rezaran. Una historia de redención, fe y amor, que nos recuerda que no existe abandono que Dios no pueda transformar en reencuentro. ¿Y tú, a quién necesitas perdonar para volver a casa? Si esta historia tocó tu alma, comparte tu reflexión en los comentarios y suscríbete para acompañarnos en la próxima historia de esperanza y fe. Hasta pronto. Te habló Valentino.